Bien, muchachos, vamos a ver entonces, continuar con el tema de las funciones. Recordemos que tenemos cuatro tipos de funciones, con parámetros sin retorno sin parámetros, con retorno con parámetros, sin parámetros, pero con retorno. O sea, sin, el parámetro y el retorno. Vamos a descargar un archivo de nuestra aula virtual que es esta función de segundo taller. Y acá nosotros, creo que es el primer taller, acá, que vamos a realizar primero. Entonces, vamos a empezar con este. Vamos a dejar unos ejercicios de tarea, los que quede, para entregar. Bien, dice una función, bueno, escribe en el encabezado de una función para lo siguiente, una función llamada verificar que tenga tres parámetros. El primer parámetro deberá aceptar un número entero, el segundo un número de precisión doble y el tercero un parámetro de punto flotante. La función no devuelve ningún valor. Entonces acá digamos que ya lo que nosotros debemos hacer es primero declarar la función. Como no devuelve, no retorna, entonces tenemos un void, una función vacía que no retorna. Verificar, se llama la función, y me dice que el primer parámetro es un entero, que el segundo parámetro es un tipo decimal de precisión doble y el tercero es un decimal de precisión sencilla. Entonces esta función podría quedar de esta manera. Acá le digo punto y coma y esto es declarar la función. Después lo que nosotros hacemos dentro de nuestra función principal es llamarla. Entonces, por ejemplo, en este caso sería verificar. Acá nosotros tendríamos que llamar los parámetros x, y, z, por ejemplo. Y en ese sentido, acá entonces deberíamos cargar a x, a y y a z. Invocamos la función o llamamos la función y podemos definir la función. Entonces, la definición de la función la hacemos de la misma manera en que como declaramos la función, pero sin el punto y coma. Esta parte del void verificar, ya cuando nosotros estamos definiendo, puede ir en la parte superior o en la parte posterior a nuestra función principal. Me gusta mucho, o me parece, no sé, que en este sentido, pues ya trabajarla en la parte inferior. Acá puedo tener un mayor orden de mi proyecto, de mi programa, pero pues obviamente ustedes son los que deciden si la quieren antes o después su definición. Entonces acá es definir la función. Cuando defino la función acá, pues simplemente le digo que escriba, por ejemplo, los valores de n1, de n2 y de n3. Acá defino mi variable entera, defino mi variable decimal, precisión doble, defino mi variable de precisión sencilla. Bien, esto es como lo hago de manera pública. Y acá tengo el valor. Y pues ahí ya tengo los valores, ¿no? 2, 5, 6, 64 y 5.2, que eso es lo que hace. Pues acá simplemente tocaría pues colocarle un salto de línea o es simplemente aquí darle un espacio. ¿Listo? Entonces variables globales o públicas, y si las declaro dentro de la función son variables locales o dentro de la función local. Pública, pues que podemos hacer acceso de ellas desde cualquier función. Entonces acá y tengo los valores. Listo. Este es el primer código del taller. Listo, vamos a seguir. Me dice el siguiente ejercicio que necesita que declaremos
una función llamada mult que acepte dos números de punto flotante como parámetros, multiplique estos dos números y devuelva el resultado. Bien, entonces acá simplemente así, ya no necesito esto. Bien, y acá entonces le digo que voy a declarar de tipo flotante a mult y le digo que voy a utilizar dos parámetros y y. Hago acá, cargo dos variables, digo que ingrese dos valores n1, n2 y estas variables las dejo de tipo global. Voy a hacer un resultado. Recordemos que esto, acá el tipo de dato es que retorna la función. Entonces cargo los dos números y aquí le digo, por ejemplo, cout, la multiplicación es, no le coloco la tilde porque me aparece un símbolo en la consola, entonces pues que nos quede de esta manera. Acá le digo que necesito entonces que escriba a mult y aquí le hago espejo con n1 y n2. Este n1 y n2 espejo a x y a y. Acá lo que ya hago es definir la función y aquí le digo que m, por ejemplo, o r, ya la tengo declarada, es igual a x por y. Y le digo que retorne a r el valor. Esto significa que tiene un retorno y que lo tiene en decimal de precisión sencilla. Entonces, y ahí tenemos la multiplicación. Listo. Aquí noten que cuando tengo los parámetros, declaro las variables que tenga y aquí lo que estoy haciendo es cargarlas y juego con esas dos variables. Pero en la función juego con mis parámetros declarados, ¿cierto? Desde el inicio, x y y, aquí juego con x y que retorne el valor. Ese es el siguiente ejercicio de funciones. Bien, el siguiente ejercicio dice una función nombrada al cuadrado que calcule y devuelva el cuadrado del valor entero que se le transmite. Se le transmite un valor entero. Eliminemos esto. Listo. Entonces me dice que es tipo entero, que es cuadrado y que tiene un parámetro. Entonces aquí le digo un int x. Dentro entonces le digo cout, ingrese un número. El número entonces lo voy a dejar como n1 y aquí le digo cout y aquí le digo invoco la función, entonces es cuadrado de n1 y ahora lo que hago ya es definir la función. Entonces acá la defino, entonces lo que hago es trabajar con x en mi función y acá entonces lo que tengo que hacer es traer la librería de match.h y tengo a r, entonces r es igual a pou de x, 2 y cout, perdón, y retorne el valor de r. ¿Por qué que retorne? Porque tengo aquí un tipo de dato que retorna un entero.
El cuadrado es 25. Y ahí tengo la siguiente función, con parámetro con retorno. Bien, hagamos el siguiente ejercicio. Me dice una función llamada funpot que eleve un número entero que se le transmita una potencia entera positiva como argumento y devuelva el resultado como un número entero. Bien, muy parecido al que acabamos de hacer. Entonces acá le digo, se llama funpot. Y necesito acá entonces, por ejemplo, int, voy a colocarle num, int y el exponente. Acá le digo que ingrese un número y la base, la base y el exponente. Cargamos entonces a n1 y carguemos a n2. Bueno, llamémosla de otra manera. Listo, entonces aquí base, exponente. Aquí lo voy a hacer de otra manera. Aquí voy a decirle, por ejemplo, r de resultado es igual a la función. Entonces funpot y entre paréntesis base exponente. Cout y aquí le digo que es r. Bien, acá esto lo elimino. Trabajo entonces con la función y aquí le digo necesito otra variable, por ejemplo res de resultado también, y le digo que res es igual a po de num1, perdón, de num, expo, que son estos mis parámetros, y que retorne a res. Funpot, como le coloqué aquí una T. Listo, 5 y 2, y me dice la potencia. 125. Y ahí pues ya tenemos nuestro programa. Muy sencilla la utilización de las funciones. Sigamos y me dice para el siguiente ejercicio una función que produzca una tabla de los números del 1 al 10, sus cuadrados y sus cubos, que no se transmitan argumentos a la función y la función no devuelve ningún valor. Una función sin parámetros y sin retorno. Entonces, aquí vacía. De cuadrado cubo. Sin parámetros, sin retorno. Aquí simplemente la voy a invocar. Y acá ya la defino. Un espacio. Listo. Y acá le digo sein. Perdón, tiene que ser los números de 1 hasta 10. Out. Aquí voy a colocar números o número. Y el cubo. Hago un for
Voy a decirle una vez que lo declare, int i desde 1 y menor o igual a 10 y más cuadrado, que es igual a pou de i, 2 cubo igual a pou i, 3. Bien, y acá le digo cout, entonces que escriba primero ahí, que es el número, acá espacio, acá hagámosle entonces los backslash t, a ver cómo nos queda. Escribamos el cuadrado y un salto de línea. Pero cuadrado acá sería cubo y el salto de línea. El cubo hay que listo, mejor. Entonces tenemos el número, el cuadrado y el cubo de cada uno de los números del 1 al 10. Y así podemos hacer entonces la función sin parámetros y sin retorno. Ok. Hagamos entonces el siguiente ejercicio. Dice, a ver, escribe una función llamada triángulo rectángulo que acepte el largo de dos lados de un triángulo rectángulo como los argumentos a y b, respectivamente. La función deberá determinar y evolver la hipotenusa c del triángulo y debemos utilizar entonces el teorema de Pitágoras. Elimino esto y este también lo voy a eliminar. Entonces acá le digo float, triángulo rectángulo, dos parámetros a y b. X, Y, una H y una C. Definámoslas acá. Acá le digo cout, ingrese los lados. Sein, que cargue entonces a X y a Y. Acá entonces le digo cout, la hipotenusa. Entonces es triángulo rectángulo. ¿Y acá de quién? Pues de X, Y. Listo, me llevo esto acá. Y aquí le digo que C es igual a squared pou de A al cuadrado más pou de B al cuadrado, ¿cierto? La hipotenusa. Y aquí le digo que retorne el valor de C. La hipotenusa ahí me bota entonces los datos, ya sería que los revisáramos, ¿cierto? Ya en una calculadora o en una hoja de cálculo. Bien, hagamos ahora ya otro ejercicio, el 3.
El volumen V de un cilindro es dado por la fórmula V es igual a pi radio al cuadrado por L, donde R es el radio del cilindro y L es su largo. Usando esta fórmula escribe una función C++ nombrada Vol-Cid que acepte el radio y el largo de un cilindro y devuelva su volumen con retorno. Listo. Ok, tenemos esto. Aquí punto y coma. El volumen, largo y el radio. Entonces acá simplemente hagamos un cout. Y aquí invoquemos la función. Entonces le digo que escriba vol sí. Aquí un salto de línea. Listo. Solamente así. Y acá entonces definamos esa función. ¿Okay? Ingrese el radio y el largo del cilindro. Y V entonces va a ser igual a pi por, entonces ese pi, hagámoslo acá, digámosle aquí pi por pou R,2 aquí por el largo y que retorne a V. Y me da el volumen del cilindro, una función con retorno pero sin parámetros. Hemos hecho 1, 2, 3, 4. Y ya hagamos un último ejercicio, ya para finalizar. Me dice el área de la superficie. Igual que el anterior, entonces sería, en vez de Vol-Cid, pues área sub. Dejamos entonces hasta acá estos ejercicios para anexarlos entonces al video. Listo. Y lo que vamos a hacer, muchachos, entonces es hacer el ejercicio 4, el ejercicio 5, el ejercicio 6 y el ejercicio 7. Y los vamos a entregar para el día, dejémoslo para el día 24. Esos ejercicios 4, 5, 6 y 7. Listo, muchachos, entonces los hacemos y los subimos por favor al aula virtual. Y solo por favor lo entregamos acá y voy a de una vez a agregar la tarea que quede de una vez allí. Entonces serán los ejercicios que vamos en el 4, 5, 6 y 7. Y les dije que era para el miércoles 24. Los hacemos todos en un bloc de notas, por favor. Y eso sería, digamos que las sesiones de clase para que porfa, pues los que puedan de una vez mañana, viernes puedan entonces resolver de una vez el taller. Quedo atenta a cualquier
pregunta que tengan y nos vemos en una próxima oportunidad. Mil gracias.